Hola, de nuevo estamos en este momento con Guillermo Cabieses, un gran académico, amigo de la Fundación para el Progreso, que estuvo también en la Universidad del Cato, Universidad Fundación para el Progreso, y un experto en lo que es la Escuela de Economía de Chicago, de unas charlas muy interesantes. Y bueno, Guillermo, quiero aprovechar de conversar contigo un tema que es muy discutido en el liberalismo, hay posiciones muy contradictorias, y que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. El derecho de propiedad clásico está más o menos resuelto, pero los derechos de propiedad intelectual se discute. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu posición al respecto? Y cuéntanos un poco acerca de esta discusión que se da sobre los derechos de propiedad intelectual. En efecto, los derechos de propiedad intelectual, como bien señalas, son quizás el tema más debatido dentro del liberalismo actualmente. Hay la idea de que lo mejor que existe para incentivar la creación de nuevas ideas es un derecho de propiedad y que justamente la propiedad privada sobre las ideas es la fórmula que tenemos o que requerimos en la sociedad para seguir generando innovaciones. Sin embargo, hay otra corriente que sostiene que los derechos de propiedad intelectual recaen respecto de bienes que son bienes públicos, porque el conocimiento por su naturaleza es un bien público, no tiene un consumo rival ni un beneficio de exclusión. Lo que yo pueda transmitir en una conferencia como conocimiento no dejo de tenerlo y las personas que asisten a la conferencia lo tienen. Entonces, lo que se sostiene en primer lugar en contra de la propiedad intelectual es que frena el flujo libre del conocimiento y se le otorga el carácter de escaso a un bien que no lo es. Y el problema con eso es que al otorgar un derecho de propiedad a alguien respecto de un bien que no debería tenerlo por su naturaleza, porque no es escaso, porque no es un bien privado, requerimos de la intervención del Estado para otorgar un derecho artificial. Y ese derecho artificial consiste en otorgar una suerte de monopolio, de tal manera que nadie más puede usar mi idea. Eso genera otro problema. Si nadie más puede utilizar mi idea, estamos frenando el flujo del conocimiento. El conocimiento se construye idea tras idea. Nadie tiene una idea perfecta. Alguien tiene una primera idea y luego una persona sobre esa idea construye. Newton dijo que se paró sobre hombros de gigantes, ¿no es cierto? Entonces, si nadie más puede usar esa idea, tenemos el problema de una gran externalidad. La externalidad de que estemos condenados a que no se cree nuevo conocimiento sobre la base de esas ideas y se esté frenando el flujo. Y otro gran problema es la pérdida social que eso genera, porque es un sistema en donde se beneficia solamente al primero en llegar. Y entonces el resto de las personas que están investigando algo para tratar de tener esa patente, para tratar de tener la cura contra el cáncer, para tratar de tener la cura contra el SIDA o qué sé yo, lo que están haciendo es gastando una cantidad de recursos que pueden ser inútiles o que van a ser inútiles si alguien llega antes que ellos. Entonces, es por eso que mucha gente cuestiona la propiedad intelectual. Yo creo que la evidencia no es sólida para el caso de aquellas personas que no creen en la propiedad intelectual, porque no hay ningún país que no la tenga. Entonces, se argumenta que antes de la existencia de la propiedad intelectual, la gente igual creaba cosas, la gente igual las inventaba. Pero lo cierto es que hoy en día casi todos los países la tienen, entonces es muy difícil decir cómo serían las cosas. El argumento teórico, sin embargo, me parece muy sólido. ¿Y cómo lo harías tú en el caso de América Latina? Porque tenemos ese problema, siempre nos ponen las listas rojas, de que no respetamos las listas negras, de que no respetamos la propiedad intelectual y por lo tanto se generan daños, etcétera. ¿Cómo resolverías tu problema ese en América? Porque una persona que no está de acuerdo con la propiedad intelectual puede decir de lo mismo, digamos, todas estas copias, todo este mercado pirata, pero tenemos, si vamos a respetar los derechos de propiedad intelectual, un problema institucional, en definitiva. ¿Tú crees que ha sido un factor en detener el desarrollo de nuestros países el problema de la propiedad intelectual? ¿Crees que realmente podría existir una farmacéutica que dijera no voy a invertir ahí o que nos afecta desde el punto de vista de la inversión en algún sentido? En realidad yo no creo eso. Creo que el derecho debe de observar la realidad y tratar de regularla. Y creo que en aquellos lugares en donde la propiedad intelectual no se respeta es justamente porque el derecho tiene un sistema imperfecto para proteger esa situación. Entonces, si en América Latina hay demasiada piratería, por ejemplo, respecto de películas,
lo que ha generado es una gran competencia entre los cines. Y hoy día tienes más ofertas de cines en América Latina para tener películas 3D y ha generado que haya más tecnologías al respecto. Ha generado respecto de la música más conciertos. El mercado final, porque el concierto es un bien único, uno puede comprar un disco pirata pero no puede tener la oportunidad de ver a Paul McCartney en vivo porque es un bien único. Entonces creo que al final del día el mercado tiene incentivos para eso. Yo incluso me imagino un mundo en el que no existiesen derechos de propiedad intelectual. Digamos, al final del día iTunes algo tiene que vender y le pagaría a los músicos para que hagan música. No es que si no tenés ese derecho artificial el conocimiento no se va a crear. La pregunta estaría en cuánto sería el costo que asumimos en menos conocimiento que la gente se haría, ¿no? También es cierto que el second best de la gente que se dedica a actividades protegidas con propiedad intelectual tiene un margen tan alto que probablemente si tú a Tom Cruise le pagases $1 millón por una película en lugar de 20, él igual la haría. No hay, digamos, no creo que el second best de los actores sea tan grande, sin que esto implique un cuestionamiento a cuánto deban ganar o no, pero creo que no significa un nivel de atraso el que no haya respeto a la propiedad intelectual en los países, pero puedo equivocarme. ¿No habría un desincentivo, por ejemplo, a quienes estén desarrollando farmacéuticas o remedios o lo que sea en estos mismos países? ¿Podría perfectamente desarrollarse una industria farmacéutica, por ejemplo, sin tener derecho de propiedad intelectual sólido? Yo no creo que exista en Latinoamérica, grandes empresas farmacéuticas que estén tratando de solucionar los problemas mundiales contra la enfermedad. Porque creo que en la División Mundial del Trabajo esas empresas habitualmente irán a países más desarrollados o a países más ricos donde tengan más incentivos y sistemas de propiedad intelectual más sólidos o más fuertes que impidan que haya ya un problema de violación del derecho de propiedad intelectual. Y además creo que dentro de todo en Latinoamérica los derechos de patente, sobre todo sobre los medicamentos, son mucho más respetados que los derechos de propiedad intelectual sobre la música o sobre las películas. Pero no creo que estemos enfrentando un problema porque no haya inversión en medicamentos. Al final del día, estas farmacéuticas importan o exportan sus medicamentos desde allá hacia aquí y se venden sin que haya pues una mella en la importación de medicamentos por la violación de esos derechos. No encuentro en Latinoamérica una falsificación de medicamentos constante como sí podría encontrar una gran cantidad de películas piratas. Y para terminar sobre este punto, Guillermo, el problema del lobby y de la captura del regulador por parte de sí los que están interesados en que los derechos de propiedad intelectual se respeten y sean lo más estricto posible. ¿Te parece a ti que eso es un problema grave y que puede afectar también el desarrollo? En el sentido de que lleguen las grandes industrias y digan, se prohíbe todo, es decir, logren legislaciones que prohíben la réplica de estos conocimientos y que prohíben la reproducción de medicamentos genéricos o lo que sea. ¿Te parece a ti que eso es un riesgo? Me parece que es una situación ya existente. Sí. Hoy en día ya tenemos la legislación que prohíbe la piratería, hoy en día ya tenemos derechos de propiedad intelectual, hoy día ya tenemos un sistema de patentes y creo que los lobbies ya hicieron ese trabajo, no es que estén por hacerlo. ¿Que lo puedan llevar más lejos, tal vez? Sí, pero yo más bien creo que el esfuerzo de las empresas hoy en día en todos los ámbitos va por el mercado. Y encuentro en las empresas esta idea de que, por ejemplo, uno tiene que inculcarle a la gente cierto valor, ¿no es cierto? Los ambientalistas se han dado cuenta de que la fórmula correcta para contrarrestar el problema de la polución en el medio ambiente es que la gente tenga conciencia de que no debe contaminar. Y entonces, en lugar de exigir más regulaciones, que siempre las exigirán, lo que hacen es tratar de decirle a la gente que le asigne un valor al bien producido sin que haya sido contaminado. Lo mismo pasa en el cine. Hoy día hay mucha publicidad para que le enseñen a la gente o para que la gente asuma que comprar piratería está mal, que comprar piratería es robar. Ese es un valor, es un intangible que están tratando de que la gente valore en el mercado para que le asigne un precio al tema y así pueda pagar por el original. Creo que los esfuerzos van a ir más por ese lado, porque en el otro lado es tirarle dólares a un saco roto. Es muy difícil luchar contra la libre transmisión del conocimiento, porque el costo marginal de transmitirlo es cero. Bueno, Guillermo, muchas gracias por respondernos estas dudas en un tema que es tan interesante y nos encontraremos en una próxima oportunidad a seguir conversando sobre otro. Las gracias a ti. Gracias, Guillermo.